Qué bueno que nos acompañan en Educación y Conciencia. Soy Conchita García, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su programa Educación y Conciencia, un programa en donde tenemos temas de interés para ustedes en lo que se refiere a educación, familia, y pues hoy tenemos un gran invitado que es Jaime Ponce, que es un psicoterapeuta que tiene ya gran experiencia aquí en Querétaro. Y bueno, pues vamos a platicar un tema que es la relación de padre e hijo en la etapa sobre todo inicial, que es donde se fortalecen los lazos. Bienvenido, Jaime. Muchas gracias, buenos días, encantado de estar contigo. Pues hoy este tema es interesante e importante porque como que se ha dejado de lado la relación de padre e hijo, y estoy hablando de padre e hijo como figura paterna, porque pues ahora los papás cada vez están más ausentes. Puede ser que estén presentes en casa, pero están ausentes en cuanto a tiempo. Entonces, yo quisiera que nos platicaras qué impacto tiene esto en nuestra sociedad, en nuestros niños, en nuestros adolescentes, cuando un papá no está presente, ¿sí? Ya sea por motivos de, pues de ausencia física, ¿no? de ausencia porque ya la pareja no está junta, o simplemente está, pero trabaja mucho y pues casi no tiene tiempo de ver a sus hijos, ¿no? Fíjate, algo que cada vez se recrudece más, porque siempre tradicionalmente pasaba, pero ahora más, es que estamos viviendo lo que algunos autores llaman como desafectivación familiar. El papá no solamente puede estar físicamente presente, pero como un robot, como una piedra, nada de emociones. Incluso hay familias tóxicas que son especialistas en eliminar cualquier tipo de expresión emocional dentro de su familia. Me comentaba una paciente, me dice, es que yo desde que me casé era impresionante que se muere un hermano mío y estamos todos mis hermanos y todos llorando en el duelo y todo. Se murió un hermano de mi suegro y como todos en el funeral hablando con su café y llegamos a la casa y vamos a ver el fútbol como yo digo, no ¿qué hubiera pasado pasa? nada, ¿no? Y entonces es importante ver que el papá sobre todo es el que tiene que recuperar esa capacidad de autoexpresión, volver a llorar, volver a reír y sobre todo con los hijos. Claro. El tener un hijo, sobre todo cuando es pequeñito, es una oportunidad maravillosa para recuperar esa capacidad de autoexpresión, así como sentarme jugando con él a los carritos y todo y sacar mi niño, sacar la expresión emocional de mi niño. ¿A qué crees que se deba que se haya ido perdiendo esta emocionalidad en el padre o en la madre también, ¿no? Incluso, pero hablando del padre en la familia, ¿a qué crees que se deba esto que nos hayamos vuelto pues como muy insensibles, ¿no? Sobre todo, mucho ha sido porque se ha bloqueado la comunicación. En la comunicación, aunque sea la más intelectual, pues también viene la parte emocional, ¿no? Independientemente de lo clásico del celular, que cada quien con su televisión en su cuarto, que son cosas terribles, porque ahorita hasta en la película Roma lo ves que estamos todos juntos y hasta nos abrazamos, como hasta la muchacha. Toda esa expresión se ha perdido, porque ahora ya cada quien vive su vida solo, individualistamente, egoístamente, y el niño cada vez se hace más, por eso es por lo del niño tirano, ¿no? ¡Pum! Yo decido, yo digo todo. Y no hay posibilidades de que los papás pongan límites, enseñen a los niños a cómo actuar, ¿no? No hay un modelaje. ¿Y esto cómo impactaría a nuestra sociedad? O sea, es eso que tú dices de niños tiranos, niños que incluso están enojados, ¿no? Nosotros tenemos experiencias en los chiquitos de repente de mucho enojo y dices tú, bueno, pues de qué tanto, un adulto pues puedes decir, bueno, le pasó en el trabajo, con la pareja, con esto, pero un pequeñito que tenga tanto enojo y patea y pega y todo, se origina es debido a eso. Se origina muchas veces, sí, porque no hay peor experiencia para un niño, sobre todo en los primeros años, que la indiferencia. Como que el jugar con los demás hermanos, porque ahora nomás hay uno, nomás hay dos, o muy pocos, pero antes había mucho más, y con los mismos papás, el ignorarlo, el yo llegar y estoy cansado y me voy a mi oficina o me voy a ver televisión y no me molesten, es como
patético, ¿no? Como que para el niño es muy fuerte. Y él expresa, solo hay 5 emociones: miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Expresa todas y no lo pelan. Y el enojo es el que, si acaso ve que más o menos sirve, pues está en el enojo constante. Es, hey, aquí estoy, aquí estoy. Y por eso va el enojo. Y si no lo hace en casa, lo hace en el colegio, ¿no? Exacto. Que es donde se manifiestan esas conductas. La bendición de la escuela es que, como está con sus compañeros, puede recuperar fácilmente y ve y llega y se ríe y le responden, y entonces sigue riendo y entonces sigue hablando. Pero esa es la gran ventaja, ¿no? Por eso es una bendición la escuela. Pero también ya si todos llegan enojados, pues entonces hay como un caos dentro de la escuela, ¿no? Sí, platicábamos hoy que sí hay que tener un equilibrio en esa parte, ¿no? Por ejemplo, teníamos una chiquita que está en la obra social que tenemos nosotros, que quería pues ya no venir a la escuela, ¿no? Entonces, platicando, decíamos, bueno, es la escuela, son tus compañeros, los maestros, algo te está pasando aquí adentro que no quieres. Dice, no, realmente no sé por qué, pero no quiero estar ni en mi casa ni en la escuela, ¿no? O sea, y no es que me traten mal en la escuela me tratan muy bien, pero no quiero estar ni en mi casa ni en la escuela, estoy en la parada del camión y me regreso, ¿no? Y ya platicando un poquito más con ella y sacándole todo esto, y platicando con la abuelita, porque ella vivía con la abuelita, decía la abuelita, es que yo trabajo todo el día. Entonces yo llego, entonces en el colegio se le exige, pues tienes que llegar temprano, no faltes, qué pasó con las tareas, esta parte, ¿no? Pero llega la abuelita y las exigencias, ¿no? Entonces yo le decía, mira, yo tuve una experiencia con un hijo que después la tomé para todos y me fue muy bien, en ese equilibrio que debe de haber, ¿no? Empezaron a tener mi hijo siempre bien portado y en tercero de primaria tuvo su primer reporte, voy a ver a la maestra y ya la conocía yo porque pues, trabajábamos juntas y entonces ya voy y le digo, oye, no, es que el niño que está muy rebelde y esto y lo otro, ¿no? Pero me percato de una cosa cuando estoy platicando con ella, de la exigencia tan grande que le tenía, ¿no? Entonces yo decía, no, pues pobre de mi hijo, o sea, le exigen aquí y luego yo le exijo en casa, entonces voy a tomar una estrategia. Si le toca maestra exigente, yo acá voy a contener, voy a apapachar. Si le toca una maestra apapachadora, que las hay también, pues acá yo le exijo, ¿no? Pero que haya ese equilibrio. Claro. Porque si no, entonces 2 exigentes lo truenan, ¿no? O 2 apapachadores, pues entonces es un niño que no tiene Lo ideal sería que la misma mamá, sea exigente y sea tierna también. Sí. Que lo regañó porque hizo algo terrible, órale, pero al rato llegar, hola mijo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y te quiero mucho, mira, lo que pasó es que esto estuvo fatal. Yo misma me asusté cuando tú hiciste eso. Incluso a veces hasta exageramos con nuestras rigideces y entonces llegar y apapachar. ¿Ves ahorita tú típico que los abuelos, no, ya normas y reglas ya no, porque se frustraron de papás. Claro. Entonces ahorita la idea es que mientras me toca consentir, dices, exacto, ¿no? Me toca consentir porque que no deje de hacerlo. Ajá. Fíjate, en la película Roma, que ahorita está así, ahí tú ves como la expresión emocional, cuando se están ahogando los niños en la playa y ella lo recupera y ¡pum! Llega el afecto incondicional de todos, ¡pum! Ella saca su dolor de la pérdida de su bebé. Hasta ese momento, porque es cuando siente el ambiente abierto. Claro. Entonces yo necesito, el niño pequeño necesita sentir esa apertura, ese afecto, esa incondicionalidad para ¡boom! Sacar lo que trae. Entonces es ideal que yo me ponga a practicar lo que tenga que hacer yo como papá o mamá, pero sobre todo, ahorita yo lo veo con mis hijos y mis nietos, mi hijo, yo lo veo como loco, está, qué bueno, qué padre que así lo hizo. Y creo que es porque yo cuando fui papá fui lo mismo. Me criticaba, me valía, íbamos a días de campo y estaba jugando con ellos. Claro. Para mí era fascinante, aparte de que pues, era algo que fue inolvidable. Y yo para creo ellos. Que es la mayor empresa que tiene un padre de familia, ¿no? A veces se le dedica mucho tiempo al negocio o a la empresa donde que solamente trabajan. Proveedor. Y porque tengo que proveer, pero también tengo que proveer de afecto, ¿no? Ahorita vemos, fíjate, cada vez más, vemos que también mamá sale a trabajar porque es la cultura, por lo que sea. Pero entonces él también agarra el rol y todo. Yo lo veo que a mi hijo cambiando pañales, cosas que antes no. Y ya no le puedo dar leche a una sobrina. Y ahí está su esposo dándole a biberón, fascinado haciéndolo. Sí, claro. Eso yo creo que es lo que hay que promover mucho. Y suponiendo que ahorita ya estamos en una situación que nos esté escuchando y que diga, bueno, pues quiero cambiar esa situación en casa, ¿no? Porque sí estamos muy embebidos en el trabajo, estamos ignorando a los hijos, no estamos teniendo esa relación de padre-hijo, que también es importante
que de repente se vayan los dos, ¿no? Claro. Vámonos a jugar fútbol, vámonos a ver al cine, Exacto. tú y yo, Agarrar sin mi tus agenda, hermanos, sin tu claro, mamá, exacto. nada más es todo mi tiempo para ti. Exacto. ¿Sí? Agarrar mi agenda y decir, tengo 2 hijos, bueno, el martes va a ser para Pablo y el jueves para Ceci. Y organizarme y yo a ver mi agenda y que solamente sea para él. Es extraordinario porque esos niños desde pequeños se van acostumbrando y al rato que van creciendo le platican a su papá sus cosas. Claro. Sobre todo mucho con la autorrevelación. No, hijo, yo cuando salí con tu mamá, imposible salir solos. Sí, iba siempre su hermana porque la chaperona, no sé, Sí. ¿qué es eso, chaperón? Y a decirle, y entonces él empieza también a abrirse y a compartir. Sí, pero claro. hay que hacerlo, buscar y disciplinarme. Porque fíjate que al final de cuentas yo veo muchos papás desesperados luego en la secundaria, en la preparatoria, porque no tienen cero comunicación y es cuando ya se quieren acercar, a ver, hijo, platícame, ¿cómo te estás viendo? ¿Y qué pasó? Y el hijo cerrado, si nunca lo hemos tenido, entonces, ¿cómo vamos a tener ahora comunicación? Claro. ¿No? Cuando yo quería, tú no tenías tiempo, pues hoy no quiero, ¿no? Por eso es por lo que se dice mucho que se dice, no, es que los papás tienen que ser amigos de los hijos. No, nunca. Pero sí amigables, desde chicos, acá y allá. Oye, ¿cómo te fue acá? Y platicar y buscar el afecto, el acercamiento afectivo. Sobre todo eso, los besos. Pues yo cuando era chico nunca besé a mi papá, ¿no? Era en la mano, le besaba en la mano. Éramos 3, era una, ya hace mucho. Es otra. Pero ahora que yo me metí en todo esto al final, porque él, gracias a Dios, estuvo hasta los 84. Yo llegaba y le daba su besote en la frente, y se ponía así, después fascinado, ya me daba mi beso. Poco a poco hay que ir promoviendo, nosotros tenemos que hacerlo. Que se tiene que ir promoviendo. Sí, decíamos nosotros que esta parte de los vínculos que se tienen que retomar, porque sí existían cuando nacen. El niño lo ves todo el tiempo, ¿no? Ves su carita, sus ojitos. La comunicación y entonces, verbal. Exactamente, ahí hay un vínculo, ¿no? Cuando le estás dando la leche y lo estás viendo, hay un vínculo. Que cuando van creciendo se empieza a romper. Sí, y culturalmente, por tonterías. Ajá, por cosas que no le dan a lo mejor la importancia que esto tiene, y entonces se rompen esos vínculos. Entonces, tenemos, me gustaría ahorita que en el siguiente segmento, porque vamos a ir a un corte, pudiéramos platicar, pues ya tenemos esta situación, ya vimos que la relación padre-hijo es muy importante, hay que recuperar vínculos, porque este niño va a crecer pues mucho más estable, y creo que en la adolescencia y después cuando sea padre, pues va a ser mucho más sencillo para ellos y para nosotros como padres. Entonces, empezar a dar recomendaciones, ¿no? O sea, no ver el panorama como que ya no lo hice y ahora qué voy a hacer, ¿no? Claro. No, yo creo que en todo momento tú decías a los 80 y tantos años, tu padre todavía llegabas y le podías dar un beso, vos pudiste recuperar ese vínculo que a lo mejor muchos años no tuviste porque eres la mano, solamente porque siempre así es posible modificar. Entonces, a mí me gustaría que sí retomáramos eso y pudiéramos decir, bueno, tenemos estas soluciones, ¿no? Tenemos estas oportunidades, estas respuestas, estas estrategias que no te van a quitar mucho tiempo, papá, pero que le van a dar mucho a tu hijo, mucha fortaleza. Y seguridad emocional. Y seguridad emocional. Y pues también hablar eso de las emociones, porque luego se les enseña a los niños que los niños no lloran, por ejemplo. Absurdo. Y pues es absurdo, ¿no? Las niñas no lloran, no se enojan. No se enojan. Mi princesa no se enoja. Ajá. O las niñas no se ríen a carcajadas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, todas estas cosas las vamos a ver ahorita en un momento más para platicar sobre esta parte de que sea esperanzadora para los papás y también estas estrategias y también esta otra parte de recuperar también nosotros esa parte de emocionalidad que hemos perdido, ¿no? Entonces, nos vemos en un momento más aquí en su programa Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos con Jaime Ponce, en donde estamos tratando el tema del padre e hijo, ese vínculo tan importante que se debe de tener desde la edad temprana. Y entonces decíamos que, bueno, a lo mejor hacer rápidamente unas estrategias, recomendaciones a los padres que ahorita nos están escuchando de cómo volver a recuperar ese vínculo y ellos recuperar esa emocionalidad que se va perdiendo, ¿no? Sí, habíamos comentado ya lo de mi agenda y buscar las horas y espacios para cada uno.
Segundo, los límites. Aunque yo regrese y sea afectivo con él y todo mucho, ahorita estamos viviendo la época del niño tirano, en donde como hay esa indiferencia, pues yo me siento culpable porque mi mamá siempre estuvo y yo no estoy ahora porque soy mujer y salgo. Bueno, entonces ahora le doy más de lo debido, pero para tratar de compensar. Que no sea en cosas, sino que sea en tiempo, y en tiempo adecuado. Entonces, aprender a poner límites. Que él hizo algo inadecuado, ¡pum!, un castigo o X una consecuencia, pero que se cumpla, porque, bueno, está bien, y ya no, sino ser firmes, pero cumplir con los límites. Y jugar más, yo creo también, ¿no? Porque claro, ponerte al nivel de ellos. Jugar ¿no? es lo que comentábamos antes, sí, hay que jugar. Primero es regresar a la cuestión afectiva, comunicarme con él, aunque lo haya regañado, al rato estar jugando con él, pero que esa consecuencia se cumpla. Segundo, también es importante mucho la cuestión de enseñar al niño a vivir la frustración, que desde pequeño él no se le dé todo, sino que él sepa que existe un sí y una alegría y un placer, pero que también existe un no y una pérdida y consecuencias, que se muere la abuelita, que viva él el dolor, que se vaya y nos acompañe, ¿no? Que evítale eso, ¿no? Sí. Entonces el niño lo haces un inútil dependiente que después se va a meter a las adicciones porque no sabe cómo enfrentarse al dolor. Que aprenda a vivir del dolor desde pequeño. Oye, y fíjate que hace ratito que mencionabas la película Roma, que se llevó a cabo, pues ese escenario era en 1970, pues estas diferencias que hay entre lo que es la cultura latinoamericana, en donde... El machismo. Pues sí, a los 18 años, el machismo por un lado, ¿no? Y a los 18 años... pues como que impensable, no en otros estratos sociales, pero sí en clase media o clase media alta, imposible que el chico se independice, ¿no? Porque lo sentimos que no está. En Estados Unidos creo que tienen ya mucho más avanzada esa parte. ¿Cómo la ves tú en Estados Unidos, en Europa, esa parte de vínculo de padre e hijo, que ya se independizan a los 18 años, se van a las universidades y bueno, pues ya es como lo más normal porque además están ya como preparados, porque creo que sí hay mucho trabajo durante la niñez en ese aspecto, ¿no? El papá nos lleva más la delantera. ¿Cómo ves tú esa parte? Siento yo que en Europa, como comentas, están más avanzados, incluso ves pañaleras en los aeropuertos, en los baños de hombres para hombres, o sea, tienen como más metido el cumplir con este rol de papá, pero sí es importante no descuidar esto de la cuestión afectiva, porque también allá, ya ves que ya ni hay niños hay, bueno, no quieren tener hijos, pero bueno, la idea es esa, equilibrar, ¿no? Que yo me comprometa conmigo, no solamente con mi pareja, sino con mi rol de qué tengo que hacer. Aparte decíamos de salir con él para convivir y platicar, pero también para compartir la parte afectiva, mis tristezas, las cosas que me hayan sucedido, que si se pierde un familiar o un amigo mío, que compartírselo a él y llorar, que yo llore con él. Incluso tienen pérdidas de un perrito, por ejemplo, que el niño lo quería mucho y pues se fue el perrito, o se le murió el perrito, el pescadito, el gato, lo que sea. Y son pérdidas grandes para ellos. Claro, y a veces, nada de que aquí está el nuevo, ¿no? Sino y a veces pasa eso, dolor, que los reemplazan por, pues aquí está tu nuevo perrito, ¿no? Ya no te preocupes, ¿no? Y entonces para que no sufra. Exacto. Entonces, creo que esa es una buena recomendación. Entonces, regresando un poco a la parte de los papás europeos, los papás que en Estados Unidos crían a sus hijos y los latinos. Algo importante es el compartir la pareja que se comunica. No se ponen de acuerdo en el rol de ser papás, no hay diálogo. Entonces, que también dialoguen y se pongan de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer? El hijo hizo esto y de repente el papá hace una cosa y la mamá hace otra. Con respecto a su sanción, por ejemplo, ¿no? No, hombre, no, sino ponernos de acuerdo, no hacerlo con él, sino después ponernos, oye, no me gustó para nada, le pegaste, esto, ponernos de acuerdo a solas y luego ya hacerlo juntos, ¿no? Ponernos, no perder la comunicación. Para ponernos de acuerdo en la manera de cómo hacerla. Y yo creo que, fíjate, viendo muchas películas, nosotros vemos muchas películas que vienen de Estados Unidos, ¿no? Y a mí me gusta mucho ver las películas que son, pues, que son familiares, ¿no? Donde siempre hay una familia, papá, mamá, los niños, etcétera. Y siempre es esa parte pues sí, ¿no? La mujer, ¿cuántas películas no hay donde la mujer sale a trabajar y el papá se queda
y le toca el rol porque en ese momento no tiene trabajo y la esposa sí, y entonces y que lo vive con naturalidad. Le vive con naturalidad, claro. Se queda, lava ropa, y la niña y el niño aprendan que se vale y que está bien. Y toda esa parte le va dando pues ese valor a ese niño como para prepararse e irse a los 18 años a una universidad a donde le toque y poder ser independiente, ¿no? Claro, sin riesgo. Sí. Digo que algunos tienen riesgo, no digo que no todos, pero ya los papás están mucho más seguros de sí mismos de poderlos dejar ir. Creo que esa parte nos falta mucho a nosotros de no sobreproteger tal vez por la culpa de que tienes que trabajar. Bueno, pues es una situación, una circunstancia. Claro. Hay que dar tiempos de calidad, no de cantidad. Y yo creo que aunque trabajen, el otro día platicábamos con una mamá y me decía, es que maestra, yo soy contadora, trabajo todo el día y tengo mucho trabajo, a veces me llevo trabajo a mi casa, ¿no? Y yo le decía, señora, media hora, o sea, usted ponga el celular media hora. Y entonces me decía, pero ¿cómo regresar al vínculo que pues ya perdí por estar tan metida, porque además está divorciada? Y entonces le decía yo, hay un juego que mi mamá jugaba con nosotros, que decía, no, era mamá e hija, ¿no? Y entonces decía, vamos a jugar a vernos a los ojos. Y el primero que se ría pierde. Entonces, en ese momento, pues tú quieres ganar porque es niño, estás chica, quieres ganarle a tu mamá. Y nos veíamos a los ojos, ¿no? Y la intención de mi mamá era jugar, pero al mismo tiempo te decía muchas cosas, callada, pero con la mirada te estaba diciendo que te quiere mucho, te quiero mucho, eres lo máximo para mí y todo esto. Y entonces ella, como estaba tan concentrada en lo que te estaba diciendo, pues uno queriendo ser serio, y pues te ganaba la risa. Siempre nos ganaba mi mamá, ¿no? Claro. Y después de mucho tiempo ella decía que era una forma de vincular, pues no decía así de vincular, sino decía, es una forma de reencontrarnos, de vernos a los ojos. Exacto. Porque ya no nos vemos a los ojos. La comunicación no verbal es súper poderosa y así como antes decía, volteaba el papá y todo el mundo claro. Con la mirada, así también la mirada amorosa. La mirada amorosa, claro. que a lo mejor el hijo no puede entender, que pueda hacer y decir, a ver, vamos a jugar, hijo, los niños chiquitos, ¿no? Por ejemplo, que no puedan entender esto. Tuve los padres y los hijos poco se miran a los ojos. Sí, o sea, evaden mucho la mirada. Eso nosotros hemos visto que eso es una consecuencia. Entonces necesitamos que vuelvan a esta parte. Si tienen niños chiquitos, pues que sea un juego, yo practicarlo, ¿no? Primero en el espejo y luego hacerlo con él, ajá. Claro. Y había otra cosa también que digo, bueno, yo estoy poniendo muchos ejemplos de mi casa, pero creo que serían muy buenos. Pues el reírte de nada. Claro, ¿no? Por eso. Decía mi mamá, vamos a reírnos de nada. ¿Cómo de nada? Sí, vamos a reírnos de nada. Y entonces acabábamos llorando de risa, que te dolía el estómago. Y de verdad era de nada. Y es algo maravilloso. Entonces, y no perder esa costumbre, a lo mejor porque la mamá pues estaba en casa, tenía como más tiempo de pensar y de crear y de ver qué podía hacer con sus hijas o con sus hijos, pero creo que también ahora las mamás pueden tener esa creatividad de decir, claro. Bueno, ¿qué puedo hacer, no? Y cuando comento esto de la agenda para mi hijo, no solamente el papá, también la mamá, porque claro. Anda afuera todo el día, incluso tiene cocinera, todo muy rápido, ¿no? Voy a buscar un tiempo para cada uno de mis hijos, también yo como mamá, si veo que estoy saliendo todo el día. Incluso las labores de casa, o sea, a veces ya los niños no hacen nada, ni tienen su cama, ni recogen sus platos, nada. Una paciente que vino conmigo, después de 2 sesiones, descubro, ella está divorciada desde hace tiempo, que una de las hijas duerme con ella y las otras 3 se van turnando, pero nunca ella está sola. Hazme favor. Entonces, poco a poco, y le costó y su duelo y todo, pero ya, sola. Y luego, poco a poco, también no hacía nada. Poco a poco, tú ya, la hija de 12, pum, y empiezan a lavar trastes. Y ahorita está fascinada, poco a poco, todos organizándose, se sienten mucho mejor. Porque también haciendo labores de casa, bueno, aparte de que los haces responsables y se convive, se comparte y lo puedes hacer de una manera armónica, ¿no? Claro. Nosotros hacíamos una rifa y lo que te tocara y poníamos música. Su hija le decía, es mi cocina, porque yo los martes soy la dueña de la cocina y la voy yo. Y así como que algo que apenas descubrió gracias al trabajo y a la comunicación con su mamá. Entonces, eso es muy importante. Una de las cosas que podemos concluir para esta relación padre-hijo es lo más importante, que después también puede ser madre-hija,
o madre-hijo, como la circunstancia que esté, es la comunicación finalmente. Exacto. Finalmente la comunicación, ya sea verbal y lo o que no verbal. transmitimos, fíjate, ahorita que estamos viendo esta locura de los guachicoleros y todo, ¿dónde se origina? Y nos decía un niño alemán, no sé si viste yo un video, en donde un niño alemán, se va su mamá a Alemania y todo, porque ella era alemana casada con un mexicano, y se lleva una piñata y todo, y los niños se hicieron la piñata entre todos y de repente dicen, ¿por qué la rompemos? Sí, porque tardan tanto tiempo en hacerla, ¿no? Y luego después, cuando lo rompen, ahí viene lo gandalla del mexicano, que vemos ahorita en los camiones, que se cae el camión y se roban todo. Y dice, pero es que es lo que les enseñamos. ¿Cómo? Sí, rompes la piñata, y decía uno de los niños alemanes, somos 20 y tenemos 40 dulces, nos toca 2 a cada uno. ¿Por qué a fuerzas pelearse y querer cada quien? Porque hasta los papás, las mamás mismas quitaban al otro niño para que su hijo tuviera más. Ese es un ejemplo muy pequeño, pero que demuestra que enseñamos a que eso, tenemos que a quitarle al que se pueda. Claro. Y eso no está bien, ¿no? Claro. Son ejemplos de Entonces, lo que hacemos. yo creo que como conclusión, ya terminando el programa, podría ser esa parte, ¿no? Creo que y algo bien importante, tomar el rol, sí. Algo bien importante, que infancia es destino, decía Freud, porque no le tocó más que estar con pura gente enferma, y que no es cierto, se puede cambiar. Con estos patrones y con todo, cambio yo, cambia mi ambiente y cambia mi familia. Y que tenemos desde ahorita la idea de que sí se puede y vamos a hacerlo. Y que no importa la edad que tengan los hijos, y que no importa, exacto. Se puede volver a hacer el vínculo. Como conclusión de este programa es que puedo retomar el vínculo con mis hijos, puedo volver a hacer acciones, puedo hacer mi agenda y dedicar un día a mi hijo dependiendo de la edad que tenga y pues abrazar más, ¿no? Abrazar más, expresión del expresión del afecto corporal, visual, la visual, afecto, la afectiva, el abrazo, el beso, la bendición, claro, ¿no? Cantar juntos, apagar la televisión un rato y disfrutar todos los días en la sobremesa, 0 celulares, y vamos a tratar de no corriendo, sino cuando se pueda, ¿no? O si no, los fines de semana. Yo creo que si hacen un gran esfuerzo, esa relación del vínculo puede pues, recuperarse, y esto va en beneficio de los mismos niños y de las mismas familias, ¿no? Y de los mismos países que estamos viviendo tanta violencia, pues en virtud de que pues el chico le faltó eso, ¿no? Entonces, pues yo quiero agradecerte, Jaime, que hayas venido. Muy interesante el tema, y pues ojalá que a todo el auditorio pues les sirvan estas estrategias y que podamos empezar a cambiar esta sociedad que tanta falta nos hace. Nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.